La paz del Señor esté con ustedes, guerreros. Muy buenos días. Les saluda Jacqueline Poveda del Grupo Oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles. Y hoy martes 3 de septiembre estoy con ustedes para compartir nuestros 5 minutos con el Evangelio. Hoy día en que nuestra Santa Iglesia Católica celebra a San Gregorio Magno, quien nació de la noble familia romana Anicia en el año 540, huérfano de su padre Gordiano. Aún muy joven transformó sus posesiones de Roma y de Sicilia en monasterios. El primer papa que fue monje en el año 590 y 604, cuando Italia estaba en una condición deplorable a causa de las luchas entre los ostrógonos y el emperador Justiniano. Fue modelo perfecto de gobierno para la Iglesia por sus grandes cualidades: sabiduría, justicia, iniciativa, tolerancia, sentido del deber, dignidad y mesura. Se conservan 848 cartas y muchas homilías. Y para este santo día, nuestro Evangelio se encuentra consignado en San Lucas capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de sus enseñanzas, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, ¿qué tenemos que ver con nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos guerreros, algo que mencionan muy importante en esta palabra, en este evangelio de hoy, y nos hablan es de esa autoridad. ¿Cómo llama la atención esa autoridad que Jesús tenía? Esa autoridad al increpar aquí a estos demonios, esa autoridad al decirte salte, que el demonio le hiciese caso y saliera. Ahí es donde vemos lo grande que es Él, lo grande que es seguir al Señor. Y si traemos hoy esto, hoy en día, a lo que somos nosotros o a lo que nosotros hacemos, tenemos que buscar esa misma autoridad. Pero porque Jesús hablaba con eso, porque Jesús sabía lo que hacía, porque Jesús sabía que si Él estaba tan lleno de Espíritu Santo, con la comunión con su Padre, que si Él estaba tan lleno del Espíritu Santo, por esa gracia que le daba el mismo Espíritu, Él podía con autoridad hablar. Y sabía que si Él lo hacía era porque el Padre lo permitía. Entonces esa misma autoridad nosotros debemos tener hoy en día sobre nosotros mismos. Pero ¿por qué somos tan débiles? ¿Por qué no podemos nosotros decirle, al igual que Jesús lo hacía, por qué no podemos decirle nosotros a una enfermedad, salte de aquí? ¿O por qué no podemos decirle nosotros a una situación difícil que tengamos económica, ya sea en salud, ya sea en nuestros trabajos, en la familia, con las personas que nos rodean, esa situación difícil, nosotros por qué no podemos decirle salte de aquí? Vete de aquí, aquí no hay cabida para ti? Porque nos falta esa autoridad que tenía Jesús. ¿Y por qué nos falta esa autoridad? Porque no alimentamos nuestra fe, porque no alimentamos nuestra fe por medio de la Eucaristía, porque no alimentamos nuestra fe por medio de los sacramentos, porque no alimentamos nuestra fe por medio de la lectura de la palabra. Para nosotros, al igual como Jesús lo hacía, al hablar con autoridad, le increpaba y le decía, a tal punto de que los demás se asombraban. Los demás se asombraban por cada una de las obras que hacía. Los demás, y Jesús sencillamente, si hacía esas obras, no lo hacía para ser visto por los demás. Desafortunadamente, muchos lo veían, ¿sí?, de esa forma. O Jesús sanaba
porque no lo podía hacer de pronto a escondidas, porque lo hacía de camino, porque lo hacía en los momentos en que él evangelizaba, porque hacía los momentos en que estaba él entregándole la buena nueva a cada una de las personas que se acercaban a él, y en ese momento se presentaba el hacer una sanación a un enfermo, o el por lo menos sacar esos demonios a alguna persona que estuviese endemoniada. Jesús lo hacía porque en su momento se veía la necesidad de hacerlo, más no porque los demás lo vieran, pero aún así los demás se sorprendían y no reconocían lo grande que Él era, no reconocían que Jesús, mira, lo veíamos en estos días en el Evangelio de ayer, antier, donde decía que aquí nadie es profeta en su tierra, nadie es profeta en su pueblo, lo decía el mismo Jesús. Entonces ellos no veían que de Jesús pudiese salir algo bueno. ¿Por qué? Porque no veían ese espíritu, esa gracia que Jesús tenía. No veían que Jesús era el que había sido enviado por Dios Padre. Y su fama se extendía por todos lados. Esa fama, no mala fama, sino buena fama. Esa fama de sanar, de liberar, de enseñar, de amar, de buscar sus seguidores que quisieran conocer realmente esa palabra de Dios y ese camino de Dios que era el camino para la salvación. Jesús no hacía una fama de malos comportamientos, de mal testimonio. Jesús no hacía una fama de cosas inapropiadas como posiblemente nosotros sí lo hacemos. Entonces que este evangelio de hoy nos sirva para saber que si tenemos autoridad espiritual en nosotros mismos, podemos reflejar esa autoridad para que el mal salga, para que todo lo que nos daña salga de nosotros. Y crear, no fama, lo diríamos con esa palabra, sino crear ese buen testimonio y ese buen comportamiento de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, la paz del Señor esté con todos ustedes, y nos despedimos diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios.